Ya que hemos platicado de cada uno de los elementos del lenguaje, vamos a tener a bien observar un ejemplo del uso y de qué forma intervienen cada uno de los elementos dentro del proceso de comunicación que nosotros realizamos de forma cotidiana. Vamos a proporcionar el siguiente enunciado y ejemplo dice: Pedro le dice a Ana por teléfono: tomaré el autobús de las 4. Pedro le dice a Ana por teléfono: tomaré el autobús de las 4. Este enunciado me está especificando a mí que hay un emisor, que hay un receptor, que hay un canal y hay un mensaje. Y puede efectivamente haber un contexto. Vamos a ver entonces de forma gráfica cómo podemos nosotros descifrar cada uno de los elementos. Pedro inicia la conversación, por lo tanto se considera el emisor del mensaje. Existe una barrera, por lo cual nosotros necesitamos un canal de comunicación, una vía de comunicación por la cual este mensaje llegue hasta Ana. Encontramos quién va a escuchar el mensaje, a quién fue emitido el mensaje. Entonces encontramos a Ana. Pedro le dice a Ana por teléfono: tomaré el autobús de las 4. Podemos entender que Pedro le está dando una información a Ana acerca de qué hora va a tomar el bus, y tomar lo vamos a entender como viajar, ¿verdad? Podemos entender que la persona se encuentra en la parada de autobuses, en la estación de buses. Entonces los elementos de la comunicación están presentes en una imagen tan sencilla, pero de igual forma en todos los aspectos que nosotros vayamos a relacionar con comunicarnos, todos y cada uno de ellos tienen elementos de comunicación. Entonces tenemos aquí Pedro emisor, Ana receptor, teléfono el canal, además de la voz, tomaré el autobús de las 4, el mensaje, y el contexto sería el lugar en donde se emitió el mensaje y el lugar donde se recepcionó el mensaje. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer el análisis de estos elementos de la comunicación. A continuación encontramos una tabla que desglosa cada uno de los elementos de la comunicación y de qué forma intervienen en el ejemplo mencionado en la diapositiva anterior. Contexto o situación. El contexto o situación dijimos que era un conjunto de términos, palabras, lugares que facilitan la comprensión del mensaje. En este caso, la palabra autobús le ayudó a Pedro a referirse y a indicarle a Ana que se encontraba en un lugar en donde iba a tomar algo. Tomar en este caso, sabiendo que se encuentra en una parada de autobús, tomar va a significar viajar. Entonces el contexto, una parada de buses. El emisor en este caso es el que transmite el mensaje, Pedro. El mensaje es la información transmitida, que en este caso es: tomaré el autobús de las 4. El canal es el soporte material, la vía en la cual va a llegar mi mensaje. En este caso es el hilo telefónico, el aparato móvil teléfono. El receptor es la persona que va a recibir mi mensaje, que en este caso es Ana, quien va a recibir el mensaje de a qué hora tomará el bus Pedro. Y por último, pero no menos importante, encontramos el código. En este caso utilizaron la gramática de la lengua para comunicarse, utilizaron su lenguaje, el lenguaje que ambos dominan. Habló en castellano Pedro, y posiblemente podemos seguir añadiendo la conversación que Ana contestó también en castellano. Entonces el conjunto de signos y reglas que conocen el emisor y receptor recibe el nombre de código. Entonces, en un ejemplo concreto podemos identificar cada uno de los elementos realizando su función respectiva. Cada uno de los elementos de la comunicación da lugar a lo siguiente: da lugar a formar parte del lenguaje. Cada elemento de la comunicación posee una función dentro del lenguaje. El lenguaje oral es el principal sistema de comunicación. Todos los demás se reducen a él. El lenguaje escrito no es sino la fijación mediante unos signos gráficos de lo que decimos hablando. Nosotros la forma en la que hablamos muchas veces es la forma en la que escribimos. Las formas en las que nos acostumbramos a hablar
Esa es la forma en la que nos acostumbramos a escribir. Entonces en algunos casos existen algunos errores, en algunos otros casos la forma de expresarnos puede variar dependiendo del lugar en el que nosotros vivimos. Entonces nuestro lenguaje oral es la transmisión por medio de la palabra de nuestro idioma, según nuestro contexto, según cada uno de los elementos y el uso que nosotros le demos. La comunicación es el proceso de transmisión de mensaje. El lenguaje entonces es la característica específica que le vamos a dar nosotros a nuestra comunicación. En este caso, el lenguaje castellano, el idioma castellano. Lo vamos a situar en el idioma castellano. Lenguaje va a ser el sistema que vamos a utilizar. El sistema de signos, el sistema de letras, sistema de pronunciaciones, sistema de hacer llegar nuestro mensaje de forma correcta a quien nosotros deseamos, es decir, a nuestros receptores. En signos gráficos, en el caso de la escritura, en sonidos, en el caso del lenguaje oral, y en visual, en el caso de la letra, para que las personas puedan observar mi mensaje, y en el caso de los táctiles, los mensajes táctiles, los medios táctiles a través de la mímica, emitiendo gestos que corresponden más o menos a un lenguaje oral. Entonces todos los tipos de lenguaje dentro de nuestra cotidianidad están relacionados al lenguaje oral. Todos provienen del lenguaje oral, que es el lenguaje por excelencia. Entonces el lenguaje como tal tiene ciertas funciones, las cuales derivan de cada una de las partes de la comunicación o elementos de la comunicación. Entonces vamos a ver entonces que existen 6 funciones para el uso del lenguaje. Entonces hay aquí una tabla para que podamos irle explicando y podamos comprender de mejor manera. En primer lugar encontramos la función emotiva. La función emotiva o expresiva cumple la función de expresar sentimientos, emociones del emisor. Es decir, esta función se va a centrar en el emisor. Si nos damos cuenta, aparece resaltado en rojo, quiere decir que esta función del lenguaje se va a centrar en el elemento emisor. ¿Por qué? Porque este tipo de lenguaje nosotros lo utilizamos en el momento en el que entonamos de forma exclamativa o interrogativa un mensaje, utilizando pronombres verbales en primera persona. Nos sirve para transmitir emociones, para transmitir ideas. Cuando alguien está enojado, entona la voz en forma exclamativa. Por ejemplo, no te lo he dicho yo muchas veces, una pregunta y es algo exclamativo a la vez. O cuando hay algún regaño, se hace de forma emotiva y expresiva, ¿verdad? Podemos notar cuando alguien está enojado a través de sus gestos, a través de su forma de comportarse, a través de su cuerpo podemos ver que está enojado sin necesidad de que nos diga, pero hablando específicamente del lenguaje oral, nos sirve a nosotros a través de la expresión de sentimientos y emociones de nosotros como emisores, transmisores de mensaje. Utilizamos los recursos de entonación. Entonación significa que si usted está contento, va a estar en alto su entonación de voz. Si usted está enojado, mucho más alto, pero en un tono más imperativo, que quiere decir dando órdenes de enojo, o en un tono bajo, cuando usted esté cabizbajo, cuando usted esté triste, cuando usted esté desanimado, se va a notar en la función del lenguaje emotivo o expresivo. Luego encontramos la función de lenguaje representativa o referencial, la cual hace referencia al proceso de información o transmisión de un contenido del mensaje. Cuando nosotros estamos relatando algo, estamos describiendo algo, estamos dando la información de algo, estamos utilizando la función del lenguaje de referencia informativa o representativa. ¿Por qué? Porque nosotros cuando realizamos algún tipo de exposición o explicación utilizamos un léxico claro. Quiere decir, utilizamos un lenguaje que todos puedan entender, un lenguaje apropiado, sencillo, es decir, exento de adornos, que no tenga muchas palabras rebuscadas de diccionario y recargadas, dice, entonación neutra. No subo el tono de mi voz, lo mantengo sin emotividad. En este caso se centraba en el emisor, en este caso se centra esta función en el mensaje. No tiene que tener ningún tipo de emoción.
neutro, ni feliz, ni contento, ni otro tipo de emoción. Ejemplos: la plata es buena conductora de la electricidad. En términos pequeños, en un pequeño párrafo, me describieron que el elemento metal, como lo es la plata, es buena conductora de electricidad. Solo me dieron una información, utilizaron un lenguaje claro, apropiado y sencillo. Y ya comprendimos que la plata como metal conduce electricidad, sin necesidad de describir ni decir más. Eso es la función representativa o referencial. La función conativa o apelativa. Su intención es influir, aconsejar o llamar la atención del receptor. Ahora vamos a hablar del receptor para que actúe de una forma determinada. Utiliza recursos como uso de pronombres y formas verbales en segunda persona, uso de verbos en modo imperativo, entonación exclamativa o interrogativa. Ejemplos: a ti te estoy llamando. Pepe, siéntate. ¿Cómo te llamas? Un ejemplo claro que podemos dar nosotros en el de la función conativa y apelativa es cuando nosotros recibimos la instrucción de un docente, recibimos un regaño de papá, recibimos un consejo de papá, recibimos, en el caso de las personas que laboran, reciben la llamada de atención de su jefe superior inmediato, reciben un consejo de un amigo. La función conativa la utilizamos en nuestro lenguaje al momento en que nosotros queremos obtener una reacción en la persona que nosotros estamos transmitiendo el mensaje. Si a usted le dicen siéntate, la persona, el emisor, quiere que usted se siente. Muy bien. Cuando uno como docente dice por favor hagan silencio, es una función conativa. ¿Por qué? Porque yo estoy solicitando que ustedes cambien algo que están haciendo por otra cosa que hay que mejorar. Entonces, en este caso, hacer silencio, cambiar esa conducta por poner atención o por no hacer relajo. Función conativa. Papá le dice que ya no llegue a altas horas de la tarde, noche, que más de las 6 de la tarde no puede llegar a su casa, que tiene que estar a las 4 o 5 de la tarde. Esa es una función conativa. Su papá o mamá le está dando una instrucción, le está dando un consejo, le está dando una orden y él espera que usted cumpla, que usted tome en cuenta esa llamada de atención o esa recomendación. Quiere que usted cambie una conducta. ¿Qué busca la función conativa o apelativa? Que el receptor actúe en base a lo que el emisor quiere. Yo le digo salte, le estoy dando una conativa, una función, un lenguaje conativo. Yo le digo siéntese, estoy haciendo lo mismo y usted está reaccionando a mi mensaje en la forma en la que yo deseo. Luego vamos a la función poética o estética. La función poética o estética hace referencia al momento en el que nosotros realizamos algún tipo de exposición. Realizamos algún tipo de exposición expresando mensajes de forma bella, a través de los cantos, a través de los poemas, a través de los versos, a través de la forma de narrar un cuento, a través de la forma de narrar una novela, de actuar en teatro. Expresamos los mensajes de forma bella teniendo en cuenta el código y sus recursos. Aquí el importante era el emisor, aquí el importante es el mensaje, aquí el importante es el receptor y aquí el importante es el código y sus recursos. Entonces, en el idioma existen distintos tipos de palabras, distintos tipos de sinónimos, antónimos, palabras diminutivas, aumentativos, adjetivos, adverbios que me pueden ayudar a mí en mi preparación de una presentación en público, ¿verdad? Los propios de la lengua literaria, es decir, los recursos de la lengua literaria. Vocabulario selecto, yo busco un conjunto de palabras que se escuchen bien para que mi mensaje pueda llegar de mejor manera a las personas. En el caso de discurso, no puedo poner yo cualquier palabra o no puedo poner yo palabras coloquiales, palabras que utilizo yo por darles un ejemplo. En el caso de los chapinismos, ¿verdad? Yo en un discurso que es formal, yo no puedo decir puchica, ¿verdad? Como medio de expresión, yo tengo que poner otro tipo de palabras para que mi lenguaje sea considerado como estético. Estético quiere decir limpio, pulcro, sin ninguna mancha, sin ningún tipo de error. Y poético quiere decir que vamos a utilizar nuestro recurso corporal a través de lo que escribimos y lo que vamos a presentar de forma oral. Entonces aquí van dos partes, en forma escrita y en forma oral. Podemos mencionar el ejemplo de un poema, de un verso: las nubes cual copos de algodón,
esponjosos, flotan en el azul del firmamento.